Bueno, espero que hayan tenido todos una bendecida noche de descanso y también un bendecido comienzo de mañana. La verdad que hoy fue hermoso poder comenzar el día con un momento de oración, de adoración también y de estudio de la palabra. Y qué lindo poder arrancar este tercer día de la fiesta. ¿Cómo se nos pasó volando ya? No sé si se dieron cuenta que estábamos con planes hace 2, 3 meses, algunos más, algunos menos, y con mucha expectativa e ilusiones y que ya estamos, ¿no? Cerca de la mitad. Amén. Y dice que Jesús llegó a la mitad de la fiesta. Así que qué bendición, ¿no? Cómo todo esto nos está preparando. Y la idea de hoy, así como ayer y bueno, anteayer estuvimos hablando de recibir a Dios como un padre, y escuchamos presentaciones en esa línea, y ayer estuvimos bajo la temática de recibiendo el reino, ¿sí? Y terminó Anderson hablando acerca de este reino utópico, esta locura que es real y que es verdad en Cristo Jesús. La idea de hoy es que podamos avanzar con respecto a qué significa el pacto de Dios y lo que Él desea darnos, que es su pacto, ¿sí? Y la idea es poder comenzar definiendo un poco estas palabras para lo que van a ser las siguientes presentaciones a lo largo de este día y también un poco invitarlos a dialogar sobre estos temas en los horarios de la tarde, dudas, preguntas, sugerencias. La idea es que podamos tener algunas temáticas en general, además de lo que el Señor ponga en nuestro corazón a charlar y a conversar. Y, y la pregunta con la que me gustaría iniciar es, ¿qué es el antiguo y qué es el nuevo pacto? ¿Sí? Tal vez nos puedan resultar palabras nuevas, pero si ustedes tienen una Biblia, se habrán dado cuenta de que está dividida en dos partes, ¿sí? Hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y nos hemos acostumbrado a percibirlo de esa manera, ¿sí? Hay una parte, hay ciertos libros y hay cierto momento en la historia que se llama Antiguo Testamento, y hay cierto momento en la historia que arranca en la Biblia con los Evangelios, donde comienza un Nuevo Testamento, un nuevo pacto de parte de Dios. Pero ¿será que eso es lo que presenta la Biblia? ¿Será que el Señor está hablando de dispensaciones o momentos de tiempo? ¿Será que ese es la explicación que nos da la Biblia? Y me gustaría partir del concepto que presentó ayer el hermano Anderson, eh, de que hay muchas cosas, conceptos que tenemos nosotros que creíamos, ¿sí? Pensábamos que eran de Dios, ¿sí? Pero que nada tenían que ver con Él, ¿no? Que sus pensamientos no son los nuestros, que su justicia nada tiene que ver con nuestra justicia, ¿sí? Que no hay unión entre Cristo y Belial. Y en ese sentido, los invito a ver lo que dice el apóstol Pablo, que para mí es uno de los textos que definen, hay varios, pero Gálatas capítulo 4, verso 22 en adelante, Pablo utiliza algo que yo no hago frecuentemente en mis temas, que es utilizar una ilustración, ¿sí? Una alegoría para explicar el tema de los pactos. Así que me parto de la ilustración que hace ya el apóstol Pablo, y él dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4, verso 22 en adelante. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual dice, es una alegoría, ¿sí? Una alegoría es una ilustración, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, veamos acá lo que presenta el apóstol Pablo. Él comienza diciendo que está escrito que Abraham tuvo dos hijos, y en base a estos dos hijos, a estos dos simientes, a estos dos frutos de una relación, de dos relaciones que tiene Abraham, comienza a explicar el tema de los pactos, ¿sí? Y como dice el verso 24, esto es una alegoría. Esto es una ilustración que utiliza el apóstol Pablo para que entendamos de manera clara, visible, eh, diría Arturo con... Exactamente. Estaba esperando que en algún momento lo digas, así que te voy a adelantar la frase. A través de este evangelio, como diría Arturo, de bolitas y palitos, algo que sea sencillo para los niños y gráfico para entender, nos presenta la alegoría de sus esposas, ¿sí? Sara y Agar. Y en esta alegoría nos presenta que su pacto, los dos pactos que presenta la Escritura, tienen que ver con estas dos
vivencias, dos experiencias que tiene Abraham, una con Sara y una con Agar. Y lo que nos dice el texto es que Agar es el antiguo pacto, ¿sí? Nos dice que Agar es el antiguo pacto, es el primer pacto, también en otras partes de la Escritura se llama el antiguo primer pacto, ¿sí? Y nos habla también de que Sara, así como Agar es el antiguo pacto, Sara es el nuevo pacto, ¿sí? Agar es el monte Sinaí, también describe, es la Jerusalén actual, la Jerusalén en la que vivía que estaba en los tiempos del apóstol Pablo. Y por otro lado, nos dice que Sara es la Jerusalén de arriba, nos dice el texto, ¿verdad? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Y nos está planteando también en esta comparativa, en esta referencia, que Pablo no era de la Jerusalén actual, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, nosotros, y Pablo se está poniendo en esa experiencia, es libre. Y en este sentido, nos está presentando el apóstol Pablo que la temporalidad de los pactos se puede ver en la experiencia de Abraham, ¿sí? La temporalidad de los pactos no tienen que ver con un pacto o una experiencia. Abraham no se casa con Sara, después no se casa con Agar, o primero se casa con Agar y después se casa con Sara, sino que son experiencias que él está viviendo a la vez, ¿sí? Sara y Agar. Y están dando cada experiencia un fruto distinto. Uno da fruto para libertad y otros para esclavitud. Así también Pablo está planteando que él también está en su tiempo, porque habla del monte Sinaí, habla de la Jerusalén actual, él también está viviendo esa experiencia. El monte Sinaí, la Jerusalén actual, y así también él, su experiencia con la Jerusalén celestial, que si nos ponemos a analizar Éxodo capítulo 15, era el deseo de Dios de que estemos en esa Jerusalén celestial y no en la terrenal. Es el pacto del hombre de avanzar sobre esta Canaán terrenal. Pero bueno, eso para otro tema. Y nos está presentando que los pactos no son dispensaciones de tiempo, no son etapas o momentos en la historia, ¿sí? La venida de Cristo, el tiempo previo a la venida de Cristo, la cruz y momento posterior, sino no tengo pizarrón acá, pero es lo más cercano. Me sirve la línea, ¿no? Estaba predestinada para esto, ¿no? No es una experiencia previa al antiguo pacto y posterior nuevo pacto y la cruz dividiendo, sino dos experiencias que aparecen de forma simultánea, de forma paralela, ¿sí? Esto nos parece sencillo y lo puedo estar explicando así, pero hace 137 años no era sencillo de explicar estas cosas, y mucho tiempo atrás también, hablando del Congreso de Minneapolis, ¿sí? Habían discusiones con respecto a qué eran los pactos, y el apóstol Pablo estaba presentando qué con respecto a estas experiencias. Y nos está diciendo que estas experiencias, que son experiencias del corazón, experiencias que, o sea, que son vivencias de aquellos que deciden seguir a Cristo de corazón, se ven en la vida de Abraham. Así que vayamos a la historia de Abraham. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Y veamos allí la promesa que tiene Dios para Abraham. Génesis capítulo 12, verso 7. Como no tengo Biblia, papel para esperarlos, los espero en el Espíritu, hasta que lo busquen. Génesis 12, bueno, está bien. Cada uno con su velocidad. Génesis 12, 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Habías hablado ayer, Said, ¿verdad? De esto de que se le apareció, que fue una experiencia real, y me gozo en pensar de que el pacto de Dios tiene que ver con este deseo de grabar su ley en nuestro corazón, de grabar su palabra en nuestra vida, de hablarse, de comunicarse nuevamente con nosotros. Me gozo en esa verdad particularmente porque es algo que hemos estado charlando y discutiendo hace no mucho tiempo. Y aquí vemos que la promesa que le hace Dios es que iba a tener una descendencia, una simiente. Dios le está prometiendo una simiente. ¿Y quién es esa simiente? Pablo nos dice que no habla de muchas simientes, sino de una, que es Cristo, ¿verdad? Y que a esa simiente se le estaba prometiendo la posesión de la tierra. A Cristo se le estaba prometiendo la posesión, la herencia, ¿no? La tierra. Sin embargo, se demora este cumplimiento de la promesa. Hay una demora, ¿sí? Y
conocemos la historia que Abraham se une yugo desigual con Agar. Abraham cree que puede cumplir las promesas de Dios en Agar, ¿sí? Y trata de cumplir por la carne lo que Dios había prometido por el Espíritu. Entonces pasamos un poquito más algunos capítulos, es muy interesante la historia, pero vamos a Génesis capítulo 17 para centrarnos en el tema de los pactos. Y en el verso 10, Dios vuelve a establecer su pacto, ¿sí? Tenemos Génesis 12, Dios establece su pacto. En el 13, Abraham no cree, baja a Egipto, Dios le vuelve a repetir el pacto de que va a ser padre, ¿sí? En el 14 hay una guerra, va a buscar a Lot, ¿sí? Él tiene temor después de esa guerra, tiene temor por lo que vivió, por la falta de cumplimiento de esta promesa. Él dice, bueno, lo vas a cumplir a través de mi siervo, ¿será? No confiaba en las palabras de Dios. Y en el capítulo 16, Sara le dice, bueno, agarrá a mi sierva, ¿no? Para cumplir esta promesa. Y Abraham, muy obediente a las palabras de su esposa, pero no a las palabras de Dios, cumple las promesas de Dios, intenta cumplir esas promesas, pero no era la forma en la que Dios quería. Y entonces en el verso 10 del capítulo 17 dice, este es mi pacto, hablando con Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Sí? El pacto de Dios era una lección visible, objetiva, de que la carne no puede cumplir las promesas de Dios. Y no sé si alguno tuvo esa experiencia, ¿sí? Pero son unos cuantos días de dolor, son unas cuantas semanas donde te acordás de esa experiencia. Los primeros días sobre todo, y después son 3 semanas donde ese recuerdo queda, y después iba a ir al baño y se iba a acordar, iba a estar con su esposa y se iba a acordar de que la carne no iba a cumplir las promesas de Dios. Y le vuelve a repetir su pacto, hijo rebelde, hijo desobediente, sin embargo era su hijo. Y Dios le estaba repitiendo su promesa a su hijo. Guardaréis este pacto, ¿sí? Y en el verso 15 al 16, los invito a leer allí, y el 17. No, pero del capítulo 17. Perdón, del 17, versículo 15 y 16, vemos ahí también que el deseo de Dios era cumplir su promesa en Sara, no en Agar, en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Le dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella hijos. Sí, dice, ¿cómo? Créeme, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, ¿sí? Sí, de en serio. ¿No me crees? En serio, sí, la voy a bendecir a través de... Hay desconfianza de parte de Abraham, no le cree a Dios. Y Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sin embargo, en su condescendencia nos da sus promesas y nos da su pacto para que creamos. Él confirma, dice Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Él confirma su palabra. Él no tendría por qué, pero por amor a vos y a mí, Él confirma su palabra para que le creamos. Y acá podemos encontrar varias cosas, ¿no? Hay una imposibilidad muy grande, ya no eran los 15 años atrás que él tenía 85 y la señora era un poco más joven, acá estamos ya cerca de los 100 años, la señora también con sus 90, ¿sí? Hay una imposibilidad en la naturaleza de cumplir estas promesas, sin embargo, esas imposibilidades se vuelven una oportunidad de Dios de manifestar su bondad, de manifestar su poder a través de lo que el hombre no concibe que es posible. Es como que Dios está buscando la oportunidad difícil, ¿no? Uno es impaciente, quiere la respuesta ya. Vamos, Señor, por favor, respóndeme esto. Si la das difícil, si es fácil, pues sí. Y después queda el testimonio. Si no era difícil, no queda el... Dios quiere glorificarse en nuestra incredulidad. Y sin embargo, no era el plan de Dios que pase por esto. O sea, uno puede decir, bueno, Dios se compadeció y le dio esta oportunidad también para que vea de forma concluyente que Él estaba dando esa promesa y que Él la estaba cumpliendo y que le iba a hacer de la forma más imposible para que no le quedaran dudas. Sin embargo, no era el plan de Dios. Vemos que Él ya le había dado ya le había dado su pacto antes, ¿no?
¿Y el pacto cuál es? Te bendeciré y también te daré de ella hijo, ¿sí? El Mesías, Cristo, iba a venir por Sara. El Mesías, Cristo, iba a venir, no, como dice Juan 1, 2 y 13, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Esa es su promesa. Nosotros somos hijos de esa promesa. ¿Y cómo responde Abraham y Sara? Y acá Pablo dice algo muy interesante y que este tema me ayudó para abrir la cabeza de que la experiencia de Abraham no se circunscribe solamente, la experiencia de los pactos no se circunscribe solamente a esta historia, ¿sí? Y es que Pablo menciona en Hebreos capítulo 11, que se conoce como la Galería de la Fe, menciona este caso particular. Así es. En Hebreos capítulo 11, verso 11 al 12, el apóstol Pablo nos dice que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara también creyó. Sara cree que era fiel Dios. Y acá encontramos que en el nuevo pacto, encontramos que en esta experiencia que Dios nos está proponiendo, ¿sí? Donde Él presenta sus promesas, el cumplimiento de esas promesas también parte también, ¿no? De la fe de Sara, de que crea que esto va a ser así, de que si Dios te está prometiendo algo muy importante, ¿sí? Si Dios te está prometiendo algo que para vos es imposible, no es para que vos te endeudes o para que vos hagas algo para cumplir la promesa de Dios. Dios quiere que vos le creas a Él porque es bueno, porque es tu papá, porque te ama. Amén. Amén. Eso es lo que nos está presentando en los pactos, en su pacto. Y en el verso 12 nos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, ya no tenía, no había, la maquinaria parecía, ya estaba muerta, ya no funcionaba más nada, ¿sí? Sin embargo nos está diciendo ahí, sí, estaba cerrada la fábrica, sin embargo de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿sí? Es por la fe lo de Sara, es por la fe de Abraham, ¿sí? Fe en que Dios iba a cumplir su palabra, ¿sí? Y vemos ahí nuevamente este contraste. Abraham buscando a Agar para cumplir las promesas de Dios, ¿sí? El hombre buscando cumplir las promesas de Dios. Y esa es la definición de lo que es antiguo pacto. El hombre buscando cumplir las promesas de Dios. Y es lo que básicamente conocemos como ¿qué? Como justificación por las obras, ¿sí? El hombre obrando para ser justo, el hombre obrando para alcanzar la salvación. Y por el otro lado encontramos a Sara, ¿verdad? Y en Sara vemos que es la obra de Dios, es la obra de nuestro Padre por el hombre, ¿sí? Hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Y esto qué es también, no? Así como hablamos de justificación por las obras, también conocemos el concepto de justificación por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en las promesas, fe en las palabras de Dios, fe en las promesas de Dios, fe en que Dios cumplirá sus promesas, de que es bueno, de que nos ama. Y entonces encontramos acá que la experiencia de Abraham, como es una experiencia por la fe, vamos a encontrar de que en la misma galería de fe, todos experimentaron también este nuevo pacto. Experimentaron el antiguo pacto y por la fe aparecen registrados aquellos que también experimentaron el nuevo pacto, ¿sí? Y me gustaría que vayamos a Éxodo 19 y poder entender esto de por qué Agar también es el monte Sinaí. ¿Por qué Agar también es esa experiencia que vio el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto? Y en Éxodo capítulo 19, verso 3 en adelante, Éxodo 19, verso 3 en adelante, vemos allí al pueblo de Dios, había salido de Egipto, había visto los milagros de nuestro Padre y había experimentado una serie de circunstancias por las cuales creer, ¿sí? Habían cruzado el Mar Rojo, Dios había abierto el mar de los juncos, ¿sí? Y llegamos hasta este momento que son unos días antes de que Dios diera su ley, diera sus 10 palabras. Y nos dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás
a los hijos de Israel. 2 puntos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Que dicho sea de paso, es la experiencia que tiene la iglesia de Dios, la mujer, en Apocalipsis 12, ¿verdad? O sea, esa es experiencia de estar llevada al desierto durante 1260 días años. ¿Sí? Esa experiencia de haber sido llevada, esa experiencia es la que tuvo el pueblo de Israel. Vosotros viste lo que hice, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué cosa? Mi especial tesoro, amén. Guardarás mi pacto, amén, amén. Dice, te vas a convertir en mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. ¿Y qué iban a hacer para ellos? Y vosotros me seréis un reino de guerreros y gentes, no, perdón, de sacerdotes y gente santa, ¿sí? El plan de Dios era que sean sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Ministra, media, ¿verdad? El plan de Dios era que sean mediadores. Eran que sean mediadores con aquellos que iban... ¿Mediadores entre ellos? Si son todos sacerdotes, digo, ¿a quién iban a mediar? Era para que medien a otros pueblos, era para que medien a otros que no tenían este conocimiento que nosotros estamos recibiendo. Dice Que que, son- te fijas que cuando dice será mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía toda la tierra, es que Dios lo iba a poner sobre todos los pueblos, como un canal de bendición sobre todos los pueblos, para que mediaran el conocimiento de Dios para todos los pueblos, porque todos son de Él. Amén, Dios ama a todos amén. y quiere que todos también lleguen al conocimiento Y de quién es hace Él. Carlitos ahí, y Pedro luego lo menciona. Nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, Para que como anunciéis. para que anunciemos las virtudes. Y aquel que nos ha llamado allá dice, pero ustedes hacen eso en virtud de que son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Amén, amén. A mí me gusta mucho pensar en Éxodo capítulo 5 y pensar en Abraham, en Moisés y Aarón, invitando al faraón a celebrar las fiestas para que no haya enfermedad, para que no haya plaga, no solo para ellos, para los egipcios también, para el faraón también. Así cuando envía a José, lo que había hecho desde siempre con Egipto, quería, Dios tenía su corazón en Egipto. Totalmente, totalmente. Las experiencias en Argentina 2022 en adelante me hacen reflexionar constantemente en eso, cómo un pueblo que recibió el mensaje de las fiestas trajo bendición a una provincia en Argentina que es seca, seca, seca. Y ustedes la conocieron cuando... ¿Te acordás la del 2022 lo que fue? En 2022 fuimos y estaba seca. Seco, era amarillo, no era esto verde, era amarillo. Y Tierra. cuando volvimos, verde, 2024. todo verde. La tierra. Y la tierra estaba dando testimonio visible de lo que estaba pasando en la gente. Amén. Discúlpame, con todos los incendios provocados que estaban ocurriendo por todos lados y que habían... La verdad que el año pasado fue un tema ese. Sí, Y con todo previo a eso eso, una lluvia. Una lluvia tremenda y todo bendecido, bendecido. Es que cuando Dios se manifiesta, Amén, amén. Entonces vemos ahí que el plan de Dios era alcanzarlos a todos. Y que por medio de esa bendición que estaba recibiendo el pueblo, se derrame para todo, ¿sí? Para ellos y para los demás. Entonces vemos aquí en el verso 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, punto. ¿Sí? Esas son las palabras que tenía que recibir el pueblo de Israel. Y vemos acá que hay 2 invitaciones. La primera invitación, obviamente, todo arranca de que ellos conocieran que Dios es el que prometió en Éxodo 6 que los iba a liberar, pero ellos con la mente de esclavo no aceptaron, tenían el corazón endurecido, pero Dios cumplió su promesa de sacarlos de Egipto, ¿sí? Sin que ellos emplearan el uso de fuerza, sin el uso de, nada, del antiguo pacto, es lo que diríamos, ¿verdad? Es el hombre no ejecutando la obra de Dios, sino Dios ejecutando sus promesas por el hombre. Amén. Le dijo, que Dios con amor puede liberar. amén, no necesita fuerza humana. No es con espada, no es con ejército, con su espíritu. Amén, amén. Entonces vemos acá que Dios hace 2 invitaciones. Lo primero, ¿sí? Escucha, ¿sí? Shema Israel, ¿no? Escucha. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, que siempre me acuerdo del ejemplo que da Carlos, esto de como colocarle el oído a la voz de Dios, ¿sí? O estar atento o estar obediente a la voz de Dios.
Y lo otro dice, y guardaréis mi pacto, ¿sí? Que en el libro de Proverbios, no saquen el dedo de acá, pero para aquellos, en favor de aquellos que tal vez no lo hayan escuchado esto, en el libro de Proverbios capítulo, bueno, está el 2, el 3, pero el 7 me parece que es el más claro, ¿no? Proverbios capítulo 7, verso 1 dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la línea de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Cuando la palabra de Dios dice guarda mi pacto, guarda mi ley, lo que está refiriendo es a atesorar. Y es eso lo que nosotros utilizamos de forma común. Digo, nosotros tenemos tergiversada la palabra por nuestra experiencia, pero yo digo, voy a guardar esta botella de agua, ¿sí? Es para colocarla en un lugar y que nadie la tome, ¿sí? Y después yo pueda ir a agarrar y volver a tomarla. Es para cuidar, para proteger. Y esas son las definiciones que da el diccionario Strong para esta palabra, ¿sí? Guardar como atesorar, como proteger, cuidar, ¿sí? Y si... Y fíjense que en el verso 4 de Proverbios 7 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, sabemos que la sabiduría es Cristo, ¿sí? Si el guarda... Sí, son parientes cercanos. Amén, amén. Si yo le digo la sabiduría a mi hermana es porque me estoy reconociendo como hijo de Dios. Entonces este proceso de guardar la palabra también tiene que ver con reconocimiento de mi identidad como su hijo. Si eso lo establezco, guardo eso en mi corazón, verso 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Es decir, si uno guarda la palabra en el corazón, la palabra te guardará, en este caso, de la desobediencia en alguno de estos mandamientos. Este caso tiene que ver con el adulterio, ¿sí? Y así podríamos hablar de los demás mandamientos. El Señor estaba esperando que su pueblo, volvemos a Éxodo 19:3, Éxodo 19:5, si su pueblo escuchaba la voz de Dios y guardaba su pacto, es decir, atesoraba las palabras de Dios, las promesas de Dios en su vida, ellos iban a ser especial tesoro. Esa es la primera invitación que les está haciendo a ellos, y esa es la promesa de Dios, que iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y las promesas de Dios se basan en si escuchamos. Hoy hablamos a la mañana de Salmos 81, como meditación les propuse leer esto en base a lo que habíamos planteado durante este día. Y en el Salmo 81 me llama la atención lo siguiente, dice que cuando se toca la trompeta en la luna nueva, verso 3, cuando se toca en el día señalado, en el día de la fiesta solemne, y se establece esto como estatuto de Israel, ordenanza al Dios de Jacob, dice que la gente escucha un lenguaje que no entiende. La gente escucha algo que le cuesta discernir. Y el lenguaje que no entiende es, aparté su hombro debajo de la carga. Ese es el lenguaje difícil. El hombre le parece difícil entender de que Dios nos está prometiendo liberarnos de aquello que nos está oprimiendo, liberarnos de la esclavitud, del pecado, nos está dando libertad recibiendo a Cristo. Y dice, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Sí? Ayer tuvimos este espectáculo de truenos mientras predicaba Anderson, estaba impresionante, era maravilloso ver eso de fondo. Y meditaba también en el pensamiento que decías ayer de que, hablando de Jesús, ¿cómo le vas a tener temor a alguien donde los niños se le acercaban, ¿no? Y a veces muchas expresiones acerca de Dios dan la impresión no sé, de un ser al que uno le tiene que temer y tener miedo. Y sin embargo, cuando uno lee la palabra que no entiende o este secreto del trueno, son palabras de, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Si vos me escuchás, o sea, el cumplimiento de mi ley va a ser una realidad en tu vida. El primer mandamiento va a ser una realidad. Es una promesa. Mis mandamientos son promesa. Y ni te inclinarás a Dios extraño. Pero como vemos acá, mi pueblo no quiso escuchar. ¿Sí? Dice el verso 11, el Salmo 81:11, mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. No me quieres, rechazado. Yo te amo, Te doy todo, te quiero dar mi promesa. todo, te entregué todo, o sea, todo. Y aún así tú me quieres. Yo aún así te sigo cuidando, pero aún así tú no me quieres. Es bien difícil.
ser rechazado, Dios siempre está ahí, siempre está dispuesto. Nosotros somos los que somos de servir, incircuncisos de corazón, como dice Hebreo. Y Dios quiere restaurarnos. Eso, quiere restaurarnos y nos quiere restaurar. Y lo interesante es que uno podría decir, bueno, tengo que escuchar y tengo que guardar, y eso también son obras mías. Y sin embargo, es el Señor el que guarda la palabra en mi corazón. Es el Señor el que la escribe. Es también una promesa. Y el escuchar también es una promesa al Señor, porque Él es el que abre nuestro oído. De hecho, por eso él dice, yo enviaré mi palabra y hará todo aquello para lo cual la envié, prosperará y fructificará. Es maravilloso esto. O sea, es Dios haciendo todo, todo, todo. Y es el hombre aceptando ese plan, aceptando esa palabra que es enviada o rechazándola. Y la reacción de Israel, como dice acá y adelanta el salmista, no lo escuchó. Vamos a Éxodo 19, que estábamos leyendo recién. A Éxodo 19 para continuar con esta historia. Y nos dice que todo el pueblo respondió a una, Éxodo 19:8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todas las palabras que vos dijiste, Señor, todas esas promesas que tenés para mi vida, las voy a hacer yo. Yo las voy a hacer. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? Escúchenme. ¿Sí? Entonces, el pueblo que acepta en este contrato, te voy a escuchar. Haz una promesa, te voy a escuchar. Todo eso que dijiste que te escuchemos, yo lo voy a hacer. Yo te voy a escuchar. Y no pasa ni un par de días, capítulo 20, en el verso 19 dice, y le dijeron al pueblo, a Moisés, ¿no? Dijeron a Moisés, Éxodo 20, 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que nosotros no muramos, ¿sí? El pueblo promete cumplir las obras de Dios. El pueblo ingresa en un antiguo pacto, en el viejo pacto, ingresa en el pacto de Agar, en el cumplir las promesas de Dios por medio de la obra del hombre, ¿sí? Y está mal esa promesa de decir, Señor, quiero hacer esa obra. ¿Está mal decir, Señor, quiero cumplir tus mandamientos? A mí me encanta cuando en el nacimiento de Cristo, Gabriel viene a María y le dice, va a pasar esto, Señor, pero yo no he conocido varón, no importa, va a pasar esto. María dice, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Amén. Yo haré, no. Amén. La fe de María. Por eso lo bendita era entre las mujeres. Y es por... Esa hubiera sido la respuesta del pueblo. Amén. La de María, hágase con tu pueblo conforme a tu palabra. Amén. Amén. Danos un corazón que reciba tu palabra, que reciba tu ley. Amén. Que se deje grabar la ley en el corazón. Es que se está dando nuevamente al pueblo ahora. Totalmente. Porque se está dando a la iglesia ahora. Totalmente. Y entonces es como, escuchamos, okay, pero no hacen, no se está haciendo lo que Dios quiere para protegernos, para ungirnos con su espíritu, para sellarnos para estos tiempos. Porque este mensaje se está dando al pueblo y está repitiéndose lo mismo. No se está haciendo caso. Escuchamos si lo dice la administración. Pero que no lo diga Dios directo. Por eso lo creía mi hermano. Quiero lo visible. Quiero lo visible. Aún como Pedro contestó después de tanta insistencia, sí, tú sabes que te amo, sí. Al último, no, Señor, tú lo sabes. Vos lo sabes todo. Somos duros, ¿eh? No creemos que tenemos un corazón que está dispuesto a seguir los mandamientos de Dios y estamos equivocados. No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y es la herencia que Es nuestra recibimos del herencia. Edén. Eva, tú puedes, dale. Sé como Dios. Agárralo. Exacto. Es la herencia. ¿Y por qué no? Ese deseo de, si ya sos hija de Dios, ¿para qué alcanzar y ser Dios si ya sos? Hay que cambiar de reino. Hay que cambiar de reino. Entonces vemos acá que el pueblo rompe la promesa. Ellos dijeron que iban a escuchar y no escuchan. Y incluso vemos en el verso 20 que Moisés les dice, no teman, porque vino para probaros Dios y para que su temor, ¿sí? Que es el conocimiento de Dios, para que su temor esté delante de vosotros para que no pequen. Es decir, si ellos recibían el conocimiento de Dios en su vida,
si ellos recibían a Cristo, que es el temor de Dios, porque es la sabiduría de Dios, si lo recibían en su vida, no iban a pecar. Dios no no le estaba dando órdenes. Sin embargo, el pueblo dice, y eso lo dice Pablo en Hebreos 12, que no podían soportar la voz que escuchaban. Dice, no podían soportar lo que se les ordenaba. Ellos escuchaban órdenes, no escuchaban promesas. Dios le estaba dando promesas para su vida. Totalmente. Esclavos, pensaban que todo era una orden, porque Egipto todo era orden. Este es un faraón, el faraón, ¿no? Ahí. Hagan ladrillos. Ah, ¿querés descansar? Buscate la paja también. Cuando les da las 10 palabras, el prólogo de las 10 palabras es, vean, yo soy el que los libera de Egipto. Amén. Ya no son esclavos. Reciban esto, no como esclavos, como libres. Amén. Pero la reciben como esclavos. Amén. Y entonces vemos ahí un poquito más en el texto 20, verso 24, y Dios, este no es tema de hoy, ¿sí? Pero les dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Les empieza a mostrar de que ellos están necesitando esos sacrificios, pero eran tus sacrificios, eran tus ofrendas. Y vamos entonces al capítulo 24, al verso 3, y encontramos ahí el establecimiento del pacto, ahora a través de sacrificios de sangre. El hombre necesitaba sellar este pacto y vuelve a prometerlo. Dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después, el verso 7 y 8 dice, y tomó del libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. No es el pacto de Dios para su pueblo, es el pacto que Dios hace con el pueblo, ¿sí? Sobre todas estas cosas, ¿sí? Y es así, y lo explica Pablo en Hebreos capítulo 9, verso 18 al 19. Pablo presenta que esto fue el establecimiento del primer pacto. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con lana, agua, lana escarlatada e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, ¿sí? Vemos acá que Pablo explica que este caso en particular es el primer pacto. Es el pacto de Agar, ¿sí? Es la experiencia de Agar. Y el pueblo de Dios pasa por la misma experiencia. Vamos de vuelta a lo mismo. Recibe la palabra, la cree, ¿sí? Pasa al Mar Rojo. Y después Dios les da su promesa. Yo quiero cumplir esto en tu vida. Y sin embargo, ¿qué hace el pueblo? Yo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Mejor con Agar. Sara está viejita. Mejor con Agar. Tus promesas son bastante complicadas. Mejor con la egipcia, ¿sí? Es más joven, más fuerte. Yo sé que acá va a funcionar mejor. Y es acá donde vemos que nuevamente los pactos son experiencias que están en el corazón, ¿sí? Las promesas del hombre, el hombre esforzándose por cumplir los mandamientos de Dios, y son pactos defectuosos, porque hacen el pacto, lo quiebran. Vuelven a establecer el pacto en Éxodo 24, lo quiebran semanas después con el becerro. Son pactos defectuosos, son malos pactos, con malas promesas. Porque las promesas Son defectuosas porque son las del hombre. Son las del hombre. Adelante, hermana. De hecho, es maravilloso que menciones no solamente eso, sino que desde el inicio, cuando Dios escoge a Abraham y le dice que va a ser un pueblo, y Abraham aún así, cuando lo oye, le dice que le va a obedecer. Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y bueno, se va con todos, se lleva a Lot. Primera cosa que no iba dentro del plan, ¿no? Pero aún así Dios condesciende y permite que se lleve a su sobrino. Y en el capítulo 15, verso 13, Dios le dice a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida
400 años. ¿Cuándo se lo dice? Apenas lo acaba de escoger. Pero es porque conoce nuestra necedad, en que todos queremos meterle la mano. De hecho, yo ponía como ejemplo en algún momento, en que si nosotros las mujeres, cuando estuviéramos embarazadas, fuera nuestra barriga transparente, seguramente seríamos los que le diríamos a Dios, pero le salió una pestañita más larga que la otra, la patica ya está más larga en un lado que el otro. O sea, en todo queremos intervenir. Y cuando intervenimos, siempre terminamos en esclavitud. Todo lo dañamos. Todo lo que tocamos lo dañamos. Plantamos la semilla. Todavía no salió, a ver. Sí. Eso, pensaba en un ejemplo parecido al de... Sí, es verdad, es verdad. Queremos ver por qué no sale, ¿no? Y Se arruinamos demora. la obra. Y yo no sé, yo creo que hay muchos que nos terminamos, ¿no? Pero yo analizaba Esperamos. La que no tiene nada que analizar, no, pero es increíble que hay pellitos que cuando nacen salen tan enrollados que ¡trin! Son 1 metro de pelo y uno dice, pero ¿por qué? Si se acabe de rapar. Y sale un rollo, las mujeres saben de lo que yo hablo. O sea, y uno dice, Señor, ¿cómo la creación tuya para hacer la reposición de lo que uno tala es tan perfecta? O sea, sale el rollo completo, como reponiendo lo que el hombre ha dañado. Sí. Amén, amén. Y nada, es el hombre buscando hacer las cosas y querer controlar la obra de Dios, ¿no? Es que no confía en Dios. No totalmente, totalmente. Dios le estaba prometiendo, y eso es algo que uno encontraba en Hebreos capítulo 11, y que hoy a la mañana, mientras leía y repasaba el tema, la experiencia de Abraham, que Pablo está mostrando en esta experiencia, el nuevo pacto, ¿sí? Es una experiencia del corazón, de recibir la palabra, de creer en esa palabra, de no rechazarla, ¿sí? Y esa experiencia es la que justificaba al hombre. Eso pasó con Abraham y eso lo dice la Escritura. Ahora, no es una experiencia solo de Abraham, esta experiencia es universal, esta experiencia es por la fe y es la obra de Dios en el hombre, siempre es de la misma manera, siempre fue por la palabra. Ahora, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 11 y ahí vamos a ver que la misma experiencia por la cual Sara tuvo ese niño, ¿sí? Nos plantea que por la fe también Abraham sale. Como decía la hermana recién citando Génesis 12. Por la fe, dice, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y yo creo que muchos tuvimos esta fe viniendo para aquí. Y creo que nos estamos gozando de esa fe. Y no nos gozamos de eso, no nos estamos gozando de esta experiencia y de los frutos que está dando también esta experiencia. Me encantaría tenerlo todo más controlado. Totalmente. Donde están, porque no han tenido la misma facilidad, pero simplemente convócate en donde quiera que tú estás. Amén, 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 ¿sí? Podemos ver que Dios cumple su promesa, ¿sí? Y vemos que después de cumplir esta promesa, Abraham se une con Agar. Después de creerle a Dios y aceptar por fe, cae, ¿no? Y vemos acá que estas esposas están coexistiendo, Sara y Agar. Estas experiencias, estos pactos están coexistiendo en la vida de Abraham. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel, y vamos ahí al mismo Hebreos, pero el verso 29 para hablar de la experiencia del pueblo de Israel. Y nos dice allí que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí? El pueblo de Israel también pasó por esa misma experiencia. Fue llamado a salir de Egipto, obedeció a esa voz y vemos acá que los enemigos no fueron un problema. El mar mismo se los tragó. No tuvieron que hacer nada. Las promesas de Dios fueron perfectas. Totalmente. El faraón, cuando quiso entrar,
es pues por mi propia fuerza y no me importa lo que haga Dios. Simplemente paso yo también y voy a alcanzarlo y lo voy a traer. Ahora, vemos ahí, Dios habla con Abraham, sale de Egipto, sale de Babilonia. Dios habla con el pueblo de Israel, salen de Egipto. Y Dios les da su pacto, le da su pacto a Abraham, le da su pacto al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Va con Agar, ¿sí? El pueblo cree que puede cumplir las promesas de Dios. Y leemos en Romanos capítulo 4 que la experiencia de Abraham es la experiencia nuestra también. Porque, ¿qué se nos dice de Abraham? ¿Quién es Abraham para nosotros? Dice, y recibió Abraham la circuncisión como señal. Romanos 4:11. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, ¿sí? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es nuestro padre. Es padre de los circuncidados, es padre de los no circuncidados, es padre de todos, ¿sí? Es el padre de la fe. Es el padre de esta fe, ¿sí? Y Abraham es la experiencia que tienen todos los seres humanos. Vamos a mencionar esta experiencia. Primero, aceptamos la palabra de Dios. La aceptamos, la recibimos por fe, ¿sí? Abraham escucha la palabra, la acepta, tenía que salir, cree. El pueblo de Israel recibe la palabra, cree, ¿sí? Cree en su perdón, cree en sus palabras, confía en que lo va a cuidar y salen. Ahora, el pueblo sale, pero no conoce bien a Dios. Abraham sale, pero no conocía bien a Dios. No había aprendido a confiar plenamente en ese Padre. Y por otro lado, Abraham no se conocía a sí mismo. El pueblo de Israel tampoco se conocía a sí mismo. Dios dijo en Deuteronomio 5:26, está buenísimo todo lo que dijeron de que van a hacer estas palabras, pero ¿quién diera que tuvieran tal corazón? No tenían ese corazón, el pueblo de Israel no tenía ese corazón para obedecer a esos mandamientos. Por eso pregunté si estaba bien decir haremos, ¿no? Está bien decir guardar el sábado, guardar los mandamientos. Está buenísimo, pero nosotros no tenemos ese corazón. Hermano, lo que pasa es que ellos no entendieron en realidad la columna vertebral del Evangelio. Dice Pablo que en el Evangelio, no en otro Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe. Amén. Es justo por la fe. Y dice luego Pablo que esa fe, ¿cómo se despierta? Dice, la fe es por el oído y el oír la palabra. Amén. Entonces vemos ahí, el ser humano escucha la palabra de Dios, obedece, pero no le cree plenamente a Dios, no confía plenamente en Él y no se conoce, tercero, no conoce su propia maldad, ¿sí? Confiamos demasiado en nosotros mismos, no confiamos en Dios, pero confiamos en nosotros. ¿Y qué hacemos? Cuarto punto, intentamos cumplir las promesas de Dios. Como si pudiéramos hacerlas, ¿verdad? No. Ya sabes que a mí se me van muy largos los temas, así que lo dejo para que después lo explayen. No se me da muy bien achicar los temas. No tires nafta al fuego. Entonces buscamos cumplir las palabras de Dios y nos cuesta oír su palabra, ¿sí? Y le pedimos a Dios que no nos hable. El pueblo de Israel le pidió, hablanos vos, Moisés, pero no Dios. Hay un rechazo a escuchar la palabra de Dios. Hay un rechazo a escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros, que son promesas, que es vida para nosotros. Ahora mientras hablabas, recordaba también la experiencia, pues vas en el peregrinaje del pueblo de Israel, aun cuando van los espías, viene Caleb y Josué con el uniforme. Y no le creen. Frutos, o sea, que no era el plan de Dios tampoco ese. Se nos da la oportunidad de ver lo invisible. Y aún así. No le cree. ¿Por qué? Porque querían ser gigantes para conquistar. Ellos la querían conquistar. Yo creo que no, lo estamos evidenciando desde el principio, pero nosotros que en este momento estamos conociendo, hasta nuestras oraciones son tóxicas. Porque cuando nosotros pedimos hacia Dios, decimos ayúdanos. Y yo
por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos reunimos con mi esposo y meditamos, yo le decía, ¿cómo somos tan atrevidos de decirle a Dios, ayúdanos? ¿Cómo yo le voy a pedir a Sansón que me ayude a mover una mesa si yo qué parte voy a jugar en la movida de la mesa si es Sansón? O sea, Sansón coge la mesa y ya, ¿sí? Pero aún así digo, ayúdenme por favor, Dios. Ni siquiera nuestro ego y nuestro orgullo está tan contaminado o nuestra obstinación es tan grande que creemos que Dios nos ayuda. Ay, lo hace. Adelante. Sí, hermana. Sí, por favor. Adelante. Yo ayer le explicaba precisamente a Geraldine que a nosotros las creencias anteriores nos enseñaron a depender de Dios. Cuando Dios nunca nos ha dicho que dependamos de Él, sino que pendamos. Depender es completamente diferente. Depender es, mamá, ¿me das? Papá, ¿me das? Necesito. Eso es depender de alguien. Dame. Pero pender es soltarme. Ustedes nunca ven una lámpara dependiendo de arriba, sino pendiendo. Y Él nos invita precisamente a que pendamos como pámpanos. Permaneciendo en Él. O sea, soltarnos completamente y que Él sea el que nos sostenga. Sí, gloria Y hasta en eso, o sea, no hemos entendido que depender no podemos, tenemos es que pender completamente Permanecer. de Jesús, que sea Él. Conectados. Que si vamos a oración y tenemos una, es hazlo tú, no es ayúdame, porque ¿en qué nos va a poder ayudar? ¿Qué parte cumplimos en la ayuda? Ninguna. Dice, O sea, nosotros todo lo dañamos. en Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y ya no vivo yo, ya no vivo. Él vive en Yo creo que ¿Qué obra puede hacer un muerto? Yo creo que nos invitaste a ser como los infantes, los de brazos que lloran y pin, se ponen la teta. Listo, o sea, chíllenme, yo les pongo la teta, listo, ya. Pero yo no creo que ningún infante antes de pedirle a uno alimento, mami, pero espérate, te la limpio, y espérate, No, pin, se prendió y procede el alimento. Y así nos enseña eso lo que Él desea con todos. Pero nosotros en todo queremos ayudar a Sansón a mover la mesa. Hay que depender de Dios. Amén. Amén. Y a todo esto me pregunto, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios? Después de haber visto estas experiencias, ¿cómo la estoy recibiendo yo? ¿Cómo la estás recibiendo vos? ¿Nosotros también podemos ver las promesas de Dios en sus palabras? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Podemos aceptar? ¿Podemos atesorar toda esa palabra que Dios nos está dando hoy? Y es mi deseo que Dios nos ayude a recibir todas esas palabras que Dios tiene para darnos, que son vida para nosotros, que es para nuestra bendición, es para nuestro bienestar. Y nada, me gustaría que podamos terminar orando. Anderson, ¿será que me puedes acompañar? Padre Celestial, todas tus promesas son eternas y habilitaciones. Mis promesas son en el sí y en el no. Es por eso que tu palabra nos invita a mejor no prometer, sino a esperarlo todo de ti. Amén. Así como el pámpano, Señor, no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Así nosotros, si no permanecemos en ti y de ti no recibimos todo, la savia, todo, no podemos dar fruto. Amén. Querido Señor, gracias por habernos permitido hacer parte de aquellas promesas. Gracias. Ya no ajenos a ellas, sino siendo participantes y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que hoy, Señor, en nuestro corazón haya el deseo de escuchar, de shema, de oír y atesorar Amén. todas tus palabras. Así es, Señor. Que podamos Abre decir nuestro como corazón, María, hágase con tu siervo o tu sierva conforme a tu palabra. Amén. Para que pueda ser yo también declarado bendito en el Señor. Amén. Padre, muchas gracias y hoy no te prometemos nada, solamente te imploramos, sé propicio a nosotros, tú que sabes nuestra condición, porque tú sabes todas las cosas. Amén. Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.